Muy buenas tardes a todos, hermanos en América Latina. Es un gusto dirigirme a todos ustedes desde aquí. Como pueden ver, esto es parte de mi casa, el comedor. Todavía estamos transmitiendo vía el internet. También lo estamos haciendo con la iglesia aquí en Garden Grove. Todavía no podemos reunirnos por las restricciones que hay por el COVID. Sabemos que a través de América Latina es lo mismo. Tuvimos una conferencia con todos los ministros del área latinoamericana anoche. Estuvieron enviando informes al respecto y la gran mayoría no pueden reunirse. Se está transmitiendo en esta forma virtual, pero sabemos que igual observamos el sábado, igual vamos a observar las fiestas santas que se aproximan. Lo único es en forma más restringida. Me recuerdo un poco que cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia, ellos eran cautivos y estuvieron 70 años en Babilonia. No tenían derechos de reunión, estaban muy limitados, pero ellos siguieron guardando el sábado, guardando las fiestas santas en sus hogares si era necesario. Y así continuaron en el tiempo. Así que el pueblo de Dios ha pasado por diferentes circunstancias. Ahora este año 2020, el mundo está siendo sacudido. Es posible que sea el comienzo de un sacudón y que el mundo va a buscar seguridad en poderes que les van a asegurar la situación económica, la situación social, porque están tan desesperados. Entonces sabemos que los tiempos son difíciles, pero Dios está con su pueblo. Él nos va a llevar a través de este mar rojo de pruebas hasta su maravilloso reino. Quería actualizarlos un poco. Nosotros estamos sirviendo a los países de México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Tenemos 10 ministros en el área que están atendiendo a todo el pueblo. En 2010 éramos 443 hermanos. Ahora en 2020 somos 600 hermanos. Así que ha habido crecimiento y estamos muy agradecidos. Este año fiscal que acaba de terminar el 31 de junio, nosotros tuvimos los ingresos de un aumento de 4%. Esto estoy hablando en términos de los Estados Unidos, donde son los fondos principales que también en América Latina se están atendiendo y que los hermanos han sido muy fieles. Estamos muy agradecidos porque la obra sigue adelante a pesar de estas circunstancias difíciles en que estamos viviendo. Tenemos unos 10,000 suscriptores de las buenas noticias y tenemos programas en video por YouTube de el Beyond Today programa que se puede ver por YouTube, y estamos recibiendo muchas personas solicitando literatura a través del internet. Este año es complicado lo que es el guardar las fiestas en lugares, porque los hoteles están mayormente cerrados, no quieren grupos congregándose. Entonces estamos viendo cómo llevarlo a cabo, si es por medio del internet y que se haga en los hogares o en pequeños grupos. Todo eso se está averiguando. Todavía nos faltan aproximadamente un poco menos de 2 meses. Pidamos a Dios que nos ayude,
que nos abra las puertas para llevarlo a cabo, pero vamos a guardar las fiestas santas. No hay ninguna duda, solamente es cómo lo vamos a llevar a cabo. Esos son los anuncios por el momento, y ahora sí quería entrar en el tema principal para hoy día. Y yo la última vez entregué el tema de los 7 grandes animadores del Antiguo Testamento, y ahora voy a completar esta serie con los 7 grandes animadores del Nuevo Testamento. Nosotros, la última vez que tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes, cubrimos los 7 grandes animadores en el Antiguo Testamento, que obviamente es una lista, no es algo absoluto, se podían agregar otros, pero esta es la lista que yo compuse. Empezamos con Noé, después Abraham, José, Moisés, David, Barzillai y Nehemías. Y ahora nos toca cubrir los 7 grandes animadores en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, el mayor animador de todos en el Nuevo Testamento fue Jesucristo, que era Emmanuel, o Dios con nosotros. Él, y añadiendo a Dios Padre, son los más grandes animadores que jamás han existido. Noten en Juan capítulo 13, versículo 1, Juan capítulo 13, versículo 1, justo en ese último día de la vida de Cristo, Él seguía animando a sus discípulos. Dice Juan 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, los amó a pesar de sus fallas, a pesar que iba a flaquear la fe de ellos, los siguió amando y alentando hasta el final. Tal como Jesucristo lo hace hoy día con nosotros. Él sigue siendo el gran animador en los cielos. Tiene el papel de intercesor, del sumo sacerdote que se presenta a nuestro favor ante Dios Padre. Noten en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, versículo 33. Otra vez en esa noche final de su vida, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otra vez, con gran aliento, tenemos al ganador por sobre todos los demás. Y Él está a nuestro favor, está en nuestro lado, nos apoya. Y Él dice que debemos gozar porque Cristo ha vencido al mundo y Él está a la diestra de Dios para animar y ayudarnos. Nunca debemos de olvidar que Él es nuestro intercesor, que significa el intermediario. En Hebreos capítulo 4, otro versículo importante al respecto, versículos 14 al 16, nos dice lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Sí, podemos acercarnos con denuedo, con esa confianza, porque Jesucristo está a nuestro lado, Él está ahí apoyándonos, Él nos ama, Él sabe nuestras necesidades, Él comprende cualquier falla que tengamos y que podemos con ánimo venir ante el trono de Dios, no porque nosotros lo merecemos, sino porque tenemos a Jesucristo ahí, Él pagó por nuestros pecados, nosotros vamos ante Dios sabiendo que al confesarlos, pedir perdón, vamos a ser perdonados. Cristo está ahí para asegurar que tenemos un abogado muy cerca que nos apoya. Siguiendo aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, continúa alentándonos con estas palabras. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, personas que ya corrieron su carrera de fe, ellos lograron cumplir fielmente con su carrera. Ellos son como una nube de espectadores que están animándonos a nosotros, que estamos corriendo nuestra carrera de la fe. Y teniendo esa gran nube de testigos mencionados en Hebreos 11, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Sí, Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. Él es nuestro amo, maestro, hermano mayor, que murió por nosotros, que está abogando por nosotros todos los días. Dice, el autor y consumador de la fe. Él es el quien inicia este llamamiento, corre con nosotros y va a llevarlo a cabo. Siguiendo dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál fue ese gozo que tenía? Pues saber que con su sacrificio iba a proveer el perdón, iba a ser posible el perdón para todos nosotros y poder nosotros entrar en ese reino de Dios y ser parte de esa familia de Dios. Por el gozo que Él dio, que ese sacrificio iba a producir, entonces se alentó y lo llevó a cabo. Hizo menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, donde está actualmente. Entonces, Él está ahí como el gran animador. No nos olvidemos cuando estamos decaídos, cuando sentimos que las cosas no van a marchar bien. Él está ahí. Él sabe lo que estamos pasando. Él lo vivió en la carne, pero sin jamás pecar. ¿Qué mejor abogado de la fe podemos tener que Jesucristo? Siguiendo con esta lista del Nuevo Testamento, tenemos el segundo gran animador, que fue uno de los apóstoles muy cercanos a Jesucristo, el apóstol Juan. Era muy alentador lo que él hablaba, él era tierno, él tenía un gran corazón y por eso alentaba tanto a los hermanos. Es llamado en la Biblia el discípulo que Jesús amaba. Cristo se identificó con Juan por tener esas características de amor. En las epístolas que escribió el apóstol Juan, podemos observar algunos de estos ejemplos de cómo él animó a los hermanos. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Aquí dice, lo que hemos visto y oído,
eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión es esa conversación, ese tipo de compañerismo que tenemos cuando oramos con ellos. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Noten aquí también que demuestra que solamente hay dos seres divinos arriba en los cielos, Dios Padre y Jesucristo. Y nuestra comunión o el compañerismo que tenemos es con ellos dos. No hay tal cosa como el personaje del Espíritu Santo, una tercera persona, porque si no lo hubiera mencionado, que ese compañerismo sería para los tres, pero no nos habla de dos, que tenemos esa comunión, ese compañerismo. Más adelante, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 11, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la característica principal de Dios. Y gracias a Dios que es así, porque esa es la característica más grande, es la que más necesitamos como seres humanos. El amor es lo que da sentido a la vida, pero no un amor como lo que hay en el mundo, que es un amor para obtener cosas y para conseguir más, sino este es un amor que proviene de Dios, un amor sin egoísmo. No es egocéntrico, es otrocéntrico. Se preocupa del otro. Y Dios se preocupa de nosotros. Él dice en Mateo que tiene los cabellos contados de nosotros. Con más que una madre quiera a su hijo, no es capaz de contar todos los cabellos. Pero Dios sí tiene los cabellos contados. Así se preocupa Él de todos nosotros. Siguiendo dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió Dios a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, nosotros no iniciamos este contacto. Fue Dios, dice, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, que significa sacrificio, por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así es como le podemos demostrar a Dios el amor que tenemos entre nosotros, los hermanos, que somos el cuerpo de Cristo, que debemos preocuparnos los unos de los otros, estar al tanto, especialmente en estos tiempos difíciles en que las personas necesitan mucho ánimo. No se olviden de llamar, escribir notas cuando se puede, mantener al tanto los hermanos, porque sabemos que hay algunos enfermos, también algunos con COVID, gracias a Dios, que por la información que recibimos anoche, ahí en Bolivia, María Angélica y Matías ya se han repuesto el COVID, también Ivonne, Erika, también se ha recuperado, una hermana en Santiago, y por el momento estamos bien, no hemos tenido ninguna fatalidad, nadie ha muerto por esta epidemia que ha afectado al mundo entero. Siguiendo aquí ahora en Tercera de Juan, versículos 2 y 4, nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas
y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí vemos que no es solo lo espiritual que debemos enfocar, sino también lo físico. El apóstol Juan quería que prosperara la persona en salud, en lo material, igual que como prospera su alma en forma espiritual. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Para Juan era tan importante que las personas se mantuvieran en las enseñanzas bíblicas. Esa es la verdad de Dios, que son las doctrinas fundamentales que encontramos en la Biblia. Y Juan estaba regocijándose cuando veía que los hermanos estaban cumpliendo con los mandatos de Dios y que estaban fieles en la fe. Siguiendo dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces aquí un apóstol que era muy amoroso, pero el otro ingrediente, además de amor, se necesita cumplir con la verdad, seguir la verdad, mantenerse fiel a la verdad por sobre todo. Ese entonces es el segundo gran personaje que animaba a los hermanos. Y ahora podemos proseguir al tercero. El tercero es Bernabé, que recibió el apodo Hijo de Consolación. Se puede traducir también como Hijo de Ánimo, porque él era un gran animador de los demás. Noten en Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. Bernabé tenía como nombre José, pero le dieron el apodo Bernabé, como van a ver aquí en un momento. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces aquí vemos que era un hombre tan lleno de ánimo, animando a los demás, muy positivo, entusiasta. Cuando venía Bernabé, lo hacía sentir a uno como si valiera $1.000.000. Así es el efecto que tenía Bernabé. Sigamos ahora en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 26, sobre la historia de Bernabé. Dice, cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Después de haber perseguido a la iglesia, cuando se convirtió Pablo, muchos decían que estaba fingiendo, que era un espía entre ellos. Pero ¿quién fue el quien apoyó y respaldó a Pablo? Dice versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Imagínense la confianza. Imagínense si hubiera sido un espía. ¿En qué problema se hubiera metido Bernabé? Pero Bernabé era un hombre que conocía a Pablo, sabía que eran infundadas esas sospechas, no tenían bases, y por eso lo hizo, porque estaba seguro que estaba convertido Pablo. Y así fue. Dice, y les contó cómo Saulo, que era el nombre antiguo de Pablo, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Habían antecedentes que Bernabé podía llevar como evidencia
de la conversión de Pablo. Dice sobre Pablo, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ya se había ganado la confianza de los apóstoles. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Pasando a Hechos, capítulo 11, versículo 22. Aquí vemos otra vez la intervención de Bernabé. Dice versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este fue, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después, viendo esta gran multitud, Bernabé no se quedó con el grupo diciendo, bueno, yo aquí voy a ser el protagonista, yo aquí me voy a encargar solo. No, fíjense lo que hizo. Dice versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí vemos otra vez el impacto de este hombre lleno de ánimo, de aliento, que estaba ahí apoyando al apóstol Pablo, sabía lo que tenía el apóstol Pablo y no se sintió apocado, no se sintió acomplejado. Él lo trajo y de hecho Pablo llegó a ser mayor en cuanto a un instrumento de Dios, pero Bernabé no le importaba. Él quería hacer la obra de Dios. Era un hombre bueno, dedicado, lleno de fe y humilde. Y por eso Dios aquí lo premia con esos buenos cumplidos que no son muy comunes en la Biblia. Vamos a seguir al cuarto protagonista, que es el propio apóstol Pablo. Qué gran animador fue él. Escribió 14 epístolas y estas epístolas están llenas de aliento. Noten en Hechos capítulo 15, versículo 40. Hechos capítulo 15, versículo 40. Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Otras traducciones dicen animando, alentando a las iglesias allá. En Romanos 14, versículo 19, podemos leer otras palabras de aliento del apóstol Pablo. Romanos capítulo 14, versículo 19. Dice así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Todo lo que es para que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Está diciendo que nosotros debemos ser pacificadores y mutuamente animándonos unos a los otros.
muchas escrituras llenas de ánimo. En Filipenses capítulo 4 tenemos otro ejemplo. Filipenses capítulo 4. Noten versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice, anímense. Apóyense en Dios. Pues vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él estaba lleno de ánimo. ¿Cuántas veces uno lee esas epístolas para recibir ánimo y aliento? Muy importante lo que el apóstol Pablo entregó. Y eso nos lleva al quinto personaje, uno de los discípulos de Pablo, Timoteo, el joven Timoteo. Notemos en Filipenses capítulo 2, versículo 19, algunas características de Timoteo. Él era un gran alentador. El apóstol Pablo le encantaba enviarlo a visitar iglesias porque sabía que Timoteo iba a levantar los ánimos, a fortalecer la fe de los hermanos. Noten en Filipenses capítulo 2, versículo 19, dice, espero. Aquí, déjame, Filipenses 2, 19. Sí, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Sabiendo que Timoteo iba a ir allá, eso ponía de buen ánimo al apóstol Pablo. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de cómo hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces vemos aquí ese espíritu de ánimo que Timoteo entregaba a los otros en Primera Tesalonicenses capítulo 3. Hacemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, por lo cual, no pudiendo soportar lo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Envió a Timoteo otra vez para animar a los hermanos. Fue un gran ejemplo de aliento a las iglesias. Vamos a otro personaje. Este no es tan bien conocido, pero era muy parecido a Timoteo. Vayamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 21. Al final de esta epístola tenemos a Tíquico. Dice, versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que nos consuele vuestros
corazones. Él iba a consolar, iba a animar. Noten aquí el espíritu de ánimo que hay. Cuán importante es ser positivo, levantar los ánimos, donde quiera que vayamos. Otro ejemplo, aquí de Tíquico, en Colosenses capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Confortar los corazones. Cuán importante era para el apóstol Pablo que así se llevara a cabo. Y esto nos lleva al último de estos 7 grandes animadores en el Nuevo Testamento, que es el apóstol Pedro. Él aprendió a ser un gran animador. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 8, 9. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sí, ellos necesitaban ese aliento del apóstol Pedro. Él tuvo que aprender. Él a veces flaqueó, pero se recuperó y fue un gran líder en la iglesia y aprendió a ser un gran alentador. He comentado muchas veces que en mi vida he tenido grandes alentadores, grandes animadores en los tiempos difíciles. Y yo me remonto hasta mi niñez. Yo no me acuerdo de muchas personas en que crucé la vida de ellos, pero cada una de estas personas que era un animador, siempre me recuerdo. Me recuerdo cuando llegué a los 7 años de Cuba, huyendo del régimen comunista de Fidel Castro. Llegamos a Miami, Florida. Yo no sabía hablar inglés y me pusieron en el primer año en la escuela. Yo apenas, lo único que me acuerdo que sabía decir es, puedo ir al baño. Esas fueron las primeras palabras en inglés, porque eran las más importantes. Pero menos mal que tenía un verdadero angelito en esa profesora, que hasta hoy día me recuerdo su apellido. No me acuerdo de ninguno de los otros apellidos, pero era la señora Sizer. Y ella me acogió, fue misericordiosa. Yo no sé cómo pasé ese primer año, pero lo hice y fue un gran empujón para adelante. Después, cuando ya estaba por ahí por 4º grado, me acuerdo que estaba igual, bastante aislado, no habían muchas personas que acogían a los latinos en ese entonces. Yo estaba pasando por la escuela, que vivía a un paso de ahí, y estaban el grupo de jóvenes jugando béisbol, y tenían como un equipo que habían formado, creo que era para el verano, y de repente alguien le pega el batazo y la pelota va volando, y yo solamente estaba cruzando. Ellos no estaban jugando un juego, estaban con la práctica. Pero me dijeron: oye, joven, por favor, devuélvenos la pelota.
Bueno, yo la tomé y la lancé. Y la lancé tan lejos que llegué a lanzarla a donde estaba el receptor, ahí en primera, en lo que se llama home plate. Y bueno, el jefe que estaba a cargo del grupo, cuando vio el brazo que tenía, me dijo, oye, jovencito, ven acá. Y yo ahí vine y él me integró a jugar lo que se llama la liga pequeña, ahí en esa zona, y logré ser un lanzador para ellos. Todo porque había una persona, el señor Vitali, nunca me olvidaré de él, tenía un apellido italiano, me acogió y me dio aliento, me dijo, tú puedes ser un buen jugador. Y de hecho yo continué jugando béisbol y me gané una letra que, en la escuela, que es como un tipo de logro de atletismo, que todo porque yo no tenía idea de jugar béisbol, hasta que un hombre me acogió y me animó de esa manera. Bueno, a través de la vida he tenido personas que me han dado aliento y yo lo recuerdo, uno de los últimos fue Dennis Luker, que él logró visitar a México y también a Chile, Argentina, estuvo, sí, en Chile y después fuimos a Argentina. Es un hombre, el presidente de la iglesia, uno de los más grandes animadores que he conocido en mi vida. Realmente él me dio gran apoyo en los 3 años que trabajé bajo su cargo. Y otra vez, una persona inolvidable en la vida mía. Entonces, el punto es que Dios quiere que seamos grandes animadores en nuestras familias, en la iglesia, en nuestra comunidad, porque eso es parte del Espíritu de Dios, ese entusiasmo. La palabra entusiasmo viene del griego, que es enteosasmo, que es Dios en uno, porque cuando veían esa presencia era como que Dios inspiraba a uno. Ese entusiasmo que vemos acá y que el apóstol Pedro lo tuvo. Notemos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Porque no es fácil hospedar a personas en la casa de uno, hermanos. Y dice aquí que hagámoslo con amor fraternal. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso viene de Dios, que Dios da esos dones. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, que tengan un buen fundamento bíblico. No saquen sus propias ideas y teorías ajenas a la sólida evidencia bíblica. No especular con ideas propias, no meternos en historias extra bíblicas, como digo, tradiciones que vienen, que no se encuentran bien fundamentadas en la Biblia. Si no se puede apoyar sólidamente, entonces debemos usar escepticismo, dudar, porque no es sólido. Por eso dice aquí, hable conforme a las palabras de Dios, no las palabras de uno, no las especulaciones de uno. Siguiendo dice, si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Aprenda a ser un buen servidor de los hermanos, en otras palabras, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el fin, cuando se predica
cuando se sirve, cuando se edifica, es para glorificar a Dios. Y que Jesucristo es el quien está apoyándonos, animándonos a ser así. Entonces, aquí tenemos 7 grandes personajes en el Nuevo Testamento para animarnos, para alentarnos. Y quisiera aquí mencionar 3 puntos de cómo podemos nosotros aumentar ese ánimo en nuestra vida, en nuestras familias, en la iglesia y en nuestra comunidad. Primero, tengan el amor de Dios en sus corazones. Antes de poder dar amor, tenemos que recibir ese amor. Sentir ese amor, esa preocupación por los demás, sentir ese ánimo para dárselo a los demás. Mantenernos cerca de Dios para recibir ese amor. Proviene de Él, no de nosotros. Es importante recargar nuestras baterías espirituales diariamente, fortalecernos en la fe. Segundo punto, aprovechemos las oportunidades para animar y alentar a los otros. No nos quedemos callados. Es una de las características de la naturaleza humana, ser muy tacaño con el aliento. Cambiemos eso. Den el buen aliento y ánimo cuando se ofrece la oportunidad. Un buen cumplido, sincero, va muy lejos. Y el tercer punto dice, recuerde el resultado final. Que Dios va a ganar. Que el reino de Dios va a venir y se va a establecer. Y vamos a tener entonces un compañerismo maravilloso en que el nuevo mundo que viene va a ser un mundo de alentadores. Ya no vamos a ver este mundo oscuro donde hay tanto egoísmo, tanta violencia. Todo eso va a desaparecer y vamos a animarnos los unos a los otros. Para finalizar, pasemos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Otras palabras de aliento del apóstol Pablo. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Sigamos haciéndolo. Nunca nos cansemos de darnos ese aliento, darles a las personas ese aliento tan importante hasta que venga ese glorioso reino de Dios. Muy buenas tardes a todos, hermanos.